Shabbat Shalom, pueblo del Señor. Aquí la congregación Ríos de Agua Viva, Teshuvah. Un Shabbat más, compartiendo la palabra del Señor que tiene para el día de hoy de nosotros. Amén. Le damos gracias al Señor, que es Él el que va a hablar directamente a nuestros corazones, a nuestras mentes, a lo más profundo, dice su palabra, hasta el tuétano, y que nos revele todo lo que Él separó para revelar para su pueblo, para estos tiempos. Y en el estudio semanal, estamos en el estudio semanal número 38, y esa es la parashá de Coré o Coraj. La porción de la Torá, estamos hoy en números 16, números 16 al 18:32. Y también escudriñaremos Primera de Samuel 11 al 12:2. Amén. Le damos gracias al Señor por una semana más para recibir su palabra, para recibir ese Ruach HaKodesh. Va a guiarnos al conocimiento de su palabra. Amén. Entonces se llama Coré. Y vamos allá, vamos al número 16. Y vamos a leer el primer párrafo, amén. Número 16. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Estas son palabras claves, hermano. Él lo acercará así. Hacer esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo, el Kadosh, el separado, el escogido. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel, el Elohim de Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh. Palabra clave. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Vamos a parar ahí, porque ya sucedieron un sinnúmero de cosas. Amén. Y vamos a escudriñar la enseñanza.
y vamos a escudriñar la reflexión de qué es lo que está sucediendo en este momento. Y una de las cosas es que la palabra del Señor nos las ha entregado para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo ahora. Acuérdense que nosotros hemos estudiado muchas veces en estos estudios, en estas parashá, de que todo lo que fue será, ¿verdad? Entonces, de cómo la palabra del Señor a través de todos estos sucesos, de todas estas historias, nos revelan a nosotros misterios de lo que de lo que estamos viviendo hoy en día. Este ejemplo de Coré es específicamente perfecto ejemplo para que lo que nosotros estamos viviendo en este día, que hemos recibido el llamado del Señor, que hemos recibido la Torá, estamos muchos experimentando con nuestras propias familias. Es vivo ejemplo. Entonces, la palabra dice, no hay nada de nuevo debajo del sol, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos la vivencia de nuestros hermanos en el desierto en Israel, porque esto nos está preparando a lo que ha de venir, lo que el Señor, ¿verdad? Nos está preparando para ese segundo éxodo a la tierra prometida. Amén. Entonces, vamos a reflexionar en lo que acabamos de leer, ¿verdad? El pueblo salió de Egipto. Se encuentra en el desierto, ¿verdad? Y van camino a una tierra que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus descendientes. Correcto, ¿verdad? Ya sabemos dónde estamos, ¿sí? ¿Sí? La congregación allá, amén. Entonces, hay muchas circunstancias que dificultan o que demoran nuestro camino. Entonces, estos hechos, pues nosotros vamos a aprender de estos hechos para ver qué es lo que sucede. Primeramente, el Señor nos llama y nos saca de Egipto. ¿Qué es prototipo Egipto? El mundo. Amén. El mundo. Sé que tienen los micrófonos apagados, hermano. El mundo. Entonces, nos llama y nos entrega, nos abre los ojos para la Torá. Nos abre los ojos para regresar a sus estatutos, para regresar a sus mandamientos que Él ordenó. Nos llama de nuevo hacia una palabra que el mundo y aquellos que tomaron posesión de esta palabra nos dijeron, nos enseñaron, ¿verdad? La mentira heredada de nuestros padres, nos enseñaron que ya estaba abolida. Eso fue lo que nos enseñaron. Y sabemos que todo eso fue una intención del enemigo para que nosotros nos perdiéramos en el camino de ese llamado de nuestro Abba, de nuestro Padre, ¿verdad? Y sucede que eso también sucede en el monte Sinaí, ¿verdad? En el desierto había esta pelea. Entonces nos encontramos en el capítulo 16 de Números con una situación. La situación es que el Señor escoge a Moisés. Él lo escoge como líder, lo prepara. Moisés escoge a Moisés y escoge a Aarón para que fuera Aarón el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, ellos tienen familia de la misma tribu, ¿verdad? De la tribu de Leví. Sabemos que son 12 tribus, ¿verdad? Son 12 tribus del pueblo. Estas tribus salen de Jacob, que el Señor le cambia el nombre para Israel, ¿verdad? Le cambia el nombre de usurpador
para el nombre de el que lucha, ¿verdad? El que lucha con el Señor, amén. Entonces aquí encontramos en Números una rebelión de un familiar. Y vamos a entrar más de lleno a la situación que vemos aquí presente, porque muchos de nosotros hemos vivido y hemos pasado una situación similar de cómo se levantan nuestros propios familiares a decir, pero ¿quién eres tú? Pero ¿quién te posicionó a ti? Si yo también soy príncipe, si yo también le sirvo al Señor, perdón, si yo también tengo llamado. Esa era la posición de Coré. Entonces, aquí en un momento, vemos donde cuando se levanta Coré, Moisés se tira al piso, se postra al piso en reverencia al Señor, porque Moisés en su corazón de servirle al Señor, le está sirviendo al Señor con todo su corazón, con el entendimiento que es el Señor que escoge, es el Señor que posiciona, es el Señor que quita. Entonces Coré no había llegado a ese conocimiento porque tenía un corazón, con designios para sí, con designios de grandeza, porque él mismo lo dice, aquí todo el mundo es santo, aquí todo el mundo, y se cegó sus ojos a ver el gran cuadro que no era acerca de ellos, que era acerca del Señor, que era el Señor el que posicionaba, el que escogía, el que enseñaba. Porque a todas estas, a través de toda la Torah y de toda la palabra, la decisión del Señor es mostrarnos un camino que nos lleva a Él. Amén. Entonces, vemos en la paracha pasada, donde vemos dos varones de dos tribus que fueron los únicos que cuando fueron a escudriñar la tierra que el Señor ya le había prometido, ellos volvieron con buenas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente estaban en la palabra que había dicho ya el Señor. Entonces aquí yo llamo al pueblo y me llamo a mí misma a este conocimiento, que si el Señor lo dijo, Él lo hará. No importando qué es lo que usted está viendo ahora mismo frente de usted, el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Amén. Entonces, primero, para aquellos hermanos que apuntan, la primera ofensa es ir en contra de lo establecido por el Señor. Y lo primero que estamos encontrando en estos tiempos, hermanos, es un pueblo que es el pueblo disperso de Israel. Así lo dijo Yeshua. Yo no vine sino por las ovejas dispersas, otra traducción, por las ovejas perdidas de Israel. Así lo dice en Ezequiel 37, en Ezequiel 34, donde el Señor dice que va a traer de nuevo de todos los lugares del mundo a sus ovejas. Entonces, estudiamos la semana pasada que son 10 tribus dispersas por todas las naciones y que vamos a recibir un llamado como un silbido, ¿verdad? De nuevo al Señor, y que preguntaremos, que nos acogeríamos al talí de nuestros hermanos judíos, o sea, a la Torá. El talí es la Torá, y que encontraríamos y recibiríamos abriríamos los ojos a la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el estudio de la semana pasada, al volver 10 tribus, 10 príncipes de 10 tribus, con una connotación negativa,
a lo que el Señor ya había dicho, cae maldición sobre el pueblo que duda del Señor. Cae maldición sobre el pueblo que no obedece al Señor. Cae maldición sobre el pueblo que va en contra del Señor. Y eso, hermano, para ustedes que escriben, escríbanlo ahí en unas letras bien grandes. No podemos ir en contra de su palabra. Hay un ay bien grande cuando le hablamos a los hermanos y ellos dicen, eso no es para nosotros. Los mandamientos no son para nosotros, la Torah no es para nosotros. Nosotros entramos, todos entramos, y aún inclusive Judá va a recibir a Yeshua cuando lo vean viniendo, bajando en los cielos, que se den cuenta que es el Yeshua que se les predicó. Ahí ellos van a gemir y lo van a recibir, y ahí seremos juntos las dos casas, ¿verdad? El palo de Judá y el palo de Efraín. Eso va a suceder. Eso es un momento separado para nuestros hermanos judíos, pero el momento para la casa de Efraín, que está dispersa en las naciones, el momento que el Señor está llamándonos es ahora. Es ahora. Y mi amonestación es cuidado, mucho cuidado. Por tu desobediencia o por tu altanería, que mucho, lamentablemente. Yo que veo muchos recursos diversos, ¿verdad? En las redes. Hay un espíritu de altanería, de vanagloria en el cristianismo bien feo. Y sabemos que ese espíritu lo heredamos de Roma. Mira cómo están esos papas y esos curas, tú sabes, con una vanidad y una altanería. Son espíritus malignos. Entonces, en el cristianismo, lamentablemente, tenemos que llamarnos a cuenta, a ser un pueblo obediente, un pueblo sumiso, un pueblo que pueda escuchar la voz del Espíritu. No están escuchando el llamado de la voz del Espíritu de santidad. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Señor nos dio el Espíritu para que nos guiara a toda verdad. Y por su vanagloria, por sus clubes sociales, por sacar su mirada de lo que estableció el Señor y poner sus propias doctrinas de hombre, se están perdiendo el llamado. Entonces aquí vemos un Coré que se le pasó en su propia vista lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo, cuando de su propia altanería, de su propia vanidad, dice, es que aquí todos somos príncipes, es que aquí todos, o sea, en su mentalidad, ay, hermanos, y ahí nos vimos todos nosotros, en el cristianismo. Tú sabes, nadie nos podía decir nada porque nosotros, estudiábamos la palabra y nos perdíamos. Gloria al Señor, que fue tan misericordioso y nos despertó. Amén. Se hizo ese llamado a los huesos secos. Pero nosotros con mucho amor tenemos que seguir llevando esta palabra a todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino, llevarla, porque el Señor trae a nuestro camino llevarla. Entonces, está de ellos recibir o no recibir. Y nos encontramos con un Coré que no recibió y perdió mucho. Vamos a entender lo que es la causa de la rebeldía. No podemos ser hijos rebeldes. No podemos pretender ser hijos de querer servirle al Señor a nuestra manera. No. Coré quería en su rebeldía instituir una gobernación a su manera. Por eso aquí en el 16 se postra Moisés delante de la presencia del Señor y se lo dice a sí mismo. O sea,
Tú no estás yendo en contra de Aarón, tú no entiendes eso, muchacho, tú estás yendo en contra de Yahweh mismo, de nuestro Elohim, a lo establecido por él. Nosotros no somos nada. Es el Señor que escoge y posiciona, ¿verdad? Entonces, vamos a entender la importancia de no ser rebelde. Y vamos a ir a 1 Corintios 10. Vamos allá, 1 Corintios 10. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Vamos a ir. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Mire esto, vaya diciéndole al Espíritu, Señor, ve dándome discernimiento. Estaban todos bajo la nube, hermanos, y todos pasaron por el mar, hermanos. El que tenga oídos escuche. Que usted diga que usted es cristiano, que es mesiánico, que le sirve al Señor, no quiere decir que va a ser salvo. Ojo, presta atención, escucha, Shema Israel. Ellos todos pasaron por el mar, ellos todos estuvieron bajo la nube, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el ungido, el Mashiach, el Cristo, ¿verdad? Entonces ahí me lleva a la mente rápido, cuando estemos delante de Yeshua, que Él diga, ¿verdad? Que Él esté recibiendo a sus escogidos, pero a los que no, aunque estuvieron bajo la mismo alimento espiritual, porque esta Torá, esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, es la que todos estamos leyendo, desde el catolicismo, es la que el catolicismo tiene, hermano. Ojo, Shema Israel. Así que estamos bajo el mismo alimento, el mismo alimento espiritual. Ahí vamos, ¿verdad? La misma bebida espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Porque aquí es que vamos. ¿A dónde están los designios de tu corazón cuando tú recibes esta palabra? ¿Verdad? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos, mal que eso. No podemos seguir leyendo la palabra del Señor como a las millas, queriendo decir corriendo. Tenemos que pausar. Esto es como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. 1, como ellos codiciaron. Número 2, para que no seáis idólatras. Ahora mismo, ¿cómo están esas iglesias llenas de idolatría, los unos con los otros? Idolatría con los pastores, idolatría con todas las fiestas que celebran paganas. Hay idolatría. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estamos encontrando en estos tiempos unas iglesias, unas congregaciones donde la fornicación, donde la murmuración, donde la idolatría, donde la revelación
los pastores tienen a los pastores cansados. Tanto problema, tanto murmuración, están agobiados. Estos pastores yendo delante de la presencia del Señor están sofocados. ¿Por qué? Porque no hay Torá, porque no hay, cuando tú testificas con tu boca que el Antiguo Testamento fue abolido, ese lugar que tiene que ser lleno en tu corazón, porque es el nuevo pacto. La Torá escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tú dices que eso está abolido, entonces no está la palabra del Señor escrita ni en tu mente ni en tu corazón. Entonces esos vacíos, ¿quiénes ustedes creen que llenan esos vacíos? Los demonios. Ahí está la parábola de los demonios, que viene a verificar cómo está la casa. La casa está limpia porque pues recibiste a Jesús, ¿verdad? A Yeshua como Señor y Salvador. Pero entonces, ¿de qué estás llenando esa casa? No leen la Biblia. Se sientan un domingo a escuchar lo que dice la persona que se para ahí al frente y se van igual de mente de vacíos de como llegaron, esperando que alguien llene o que algo llene esos vacíos que tienen, y ese vacío solamente lo llena la palabra del Señor, porque ese es el nuevo pacto. Escribiré, recibir a Yeshua. Vamos a ver cómo entramos en ese nuevo pacto, ¿verdad? La sangre de Mashiach es lo que nos lleva a ese nuevo pacto. Amén. Y lo vamos a aprender aquí de una manera bien hermosa. Entonces, perecieron por el destructor. Y estas cosas, estoy leyendo 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hermanos, márquelo otra vez. Ejemplo para nosotros, que no caigamos en lo mismo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está hablando de nosotros, hermano. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podráis soportar. Entonces vamos con esta palabra vamos a escudriñar esa rebelión de Coré. Y lo primero que nos dice es que esto es tenemos que entender de no rebelarnos en contra de lo establecido por el Eterno, ¿verdad? Dice Números 16:1. Coré, vamos allá. Coré se presenta delante de Moisés. Con 250 varones príncipes. Lo primero que vemos es celos. Celos, ambición, orgullo y resentimiento. Lo primero que vemos es que nos enseña la genealogía de la tribu que sale Coré, ¿verdad? Y vemos, márquenlo ahí, y vemos que Coré es un levita. El nombre de Coré quiere decir depilado. El nombre de Coré, depilado. Y el nombre de Izar quiere decir aceite. O sea, que él era hijo, ¿verdad? De Izar. Él era hijo escogido, príncipe, levita, para hacer una función, hermano.
Él no fue desechado, él fue escogido también para hacer su función. Función que el Señor le dio en el templo, como levita, hermano, como príncipe. Él tenía su posición de mucha honra, pero él no quería esa posición. Él quería la posición de sacerdote, hermano. Ojo, cuidado. Cuando en las congregaciones veamos cómo el Señor levanta diversidad de hermanos con llamados, con posiciones, ¿cómo es tu reacción? ¿Tu reacción es de orar y bendecir a las personas que están siendo llamadas por el Señor? ¿O tu reacción es una reacción como Coré, de envidia, de rebeldía? Tenemos que escudriñarnos. La palabra es para escudriñarnos a nosotros mismos. Para cuando vemos cómo el Señor está operando en sus escogidos. Tú te rebelas en contra de lo que el Señor ha establecido, ¿verdad? Entonces, lo primero que notamos es que Coré era un levita y Datán y Abirán eran de la tribu de Rubén. Entonces aquí vamos a los misterios escondidos. Coré, como Moisés y Aarón, era de la tribu de Leví, ¿verdad? En su tercera generación. Moisés y Aarón eran hijos de Amram, el primogénito de Coat, el hijo de Leví. Y Coré era hijo mayor de Izar, el segundo hijo de Coat, ¿verdad? Así que él se sentía con el derecho de ser nombrado, ¿verdad? Con posición en su pueblo, ¿verdad? Ya que Moisés era su primo, ¿verdad? Era el dirigente del pueblo, era su primo. Entonces, Números 3:30, vamos a ver eso, Números 3:30. Números 3:30 dice: y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Esa era la familia de Coat. Tenían un llamado bien hermoso, trabajar dentro del templo. Amén. Y eso es un llamado que nosotros también tenemos en estos tiempos, hermanos. Eso va a ser un gozo. Esta revelación que nosotros estamos recibiendo ahora, en la palabra del Señor dice que nos exige más aquellos que tienen unos llamados tan hermosos como estos. Tenemos que ver lo que comemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, todo eso, porque nosotros estamos cargando el nombre del Señor en nuestras vidas y es un llamado que tenemos que cuidar. Y este llamado, el Señor nos lo regala a nosotros, de poder trabajar en el templo del Señor cuando venga el Señor por su pueblo. Entonces hay diversidad de llamados, hermano, hay diversidad de llamados. Entonces dice, aquí nos comienza diciendo el número, su genealogía, que era una persona con posición, con llamado, ¿verdad? Era un príncipe. Pues, por eso, pues, su posición, a él se sentía con unos aires, ¿verdad? Y eso que tenemos que tener mucha cuenta. Aquellos que tenemos llamados del Señor, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser humildes. No podemos ser arrogantes, no podemos ser vanagloriosos, no podemos ser altivos, hermanos.
Tenemos que someter nuestro carácter. Que mucha falta hay de eso en las congregaciones, mi Señor, que vemos en estos días. Mucha arrogancia, mucha altivez, hermano. No, el Señor no quiere eso para su pueblo. Amén. Entonces, entra Coré con esto. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Por su posición de altivez. Entonces también no tan solo habla del linaje de Coré, que es hijo de Leví, sino también habla del linaje en la primera oración de Datán y de Abirán. Ellos eran descendientes de la tribu de Rubén. Ahí lo tengo bien marcado, márquelo usted. La tribu de Rubén. Y quiero recalcar algo. Rubén era el primogénito de Jacob. Así que él tenía el derecho, ¿verdad?, de la doble porción de la herencia. Por eso ellos también se rebelan juntamente con Coré. Pero a través de la palabra hay un sinnúmero de misterios que si no estudiamos no vamos a encontrar. Vamos a Génesis 35. Génesis 35. Yo me gozo, hermano. Yo me gozo con la palabra del Señor. El Señor nos ha dado tanto con su palabra. Génesis 35, 22. Dice: y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Entonces, ahí cae en maldición la tribu de Rubén, porque pecó contra su padre, ¿verdad? Y al pecar contra su padre, perdió su primogenitura. ¿Ok? Entonces, por eso ahí no fue escogido como sumo sacerdote. Entonces, ahí vemos estos hombres que se están rebelando en contra de lo establecido por el Señor. Tenemos que, cuando nosotros recibimos al Señor como Señor y Salvador, tenemos que pedirle que quite toda maldición generacional de nuestras vidas. Porque ¿qué sucede con las maldiciones generacionales? ¿Qué sucede? No sé si usted ha prestado atención, pero si usted ve una abuela, por ejemplo, una abuela que crió sola a sus hijos, y usted ve esa genealogía, sus hijas criaron sola a sus hijos, sus nietas criaron sola a sus hijos. ¿Se han dado cuenta? Cuando un caballero es alcohólico, su hijo es alcohólico, sus nietos son alcohólicos, sus bisnietos son alcohólicos. Y eso sucede cuando no han recibido, ¿verdad?, a Yeshua como Señor y Salvador, y no han recibido la revelación de que Él es el que nos limpia de toda maldición que pudo haber causado nuestros abuelos y nuestros ancestros. Por ende, les estoy diciendo eso porque aquí claramente Coré y estos Datán y Abirán venían con unos rasgos que habían heredado de su genealogía. Esos rasgos eran de orgullo, esos rasgos eran de celo. Mira, ¿qué mueve a Rubén a acostarse con la concubina de su padre? Esos son cosas de celos, de ambiciones, de sentimientos de resentimiento. Todas esas cosas vienen a través de la genealogía en nuestra DNA, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros le tenemos que entregar al Señor, ¿verdad? Que arranque. Por eso en Éxodo, hermano, tan importante leer la palabra, porque en Éxodo 20, eso es una de las promesas que el Señor nos da, ¿verdad? De limpiar nuestra genealogía
y que la maldad de nuestros padres, hermano, ahí mismito, en los mandamientos nos lo dice el Señor. Pero la gente no lee los mandamientos porque dicen y que están abolidos. Pero aquí está la bendición, ¿verdad? De aquellos que le sirven al Señor. Y la maldición, dice, Éxodo 20:5. Nos está hablando de no inclinarnos a ninguna imagen ni dioses ajenos, no inclinarnos ni honrarla, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, eso quiere decir que la primera generación aborreció al Señor, la segunda lo aborreció, la tercera lo aborreció, la cuarta lo aborreció. No quisieron nada que ver con el Señor, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Pero Él hace misericordia a millares. Mira que hasta ahí, hasta en eso podemos ver la misericordia del Señor sobre nosotros. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en la doctrina que heredamos de Babilonia, del catolicismo, nos dice que todo esto está abolido. Entonces, si tú crees que le estás sirviendo al Señor diciendo que los mandamientos están abolidos, pues entonces está simple y llanamente siendo un coré. Un coré. No estás recibiendo lo establecido por el Señor. Amén. Entonces, orgullo, celos, ambición, resentimiento llevaron a estos hombres a rebelarse en contra de Moisés. Entonces, todo esto, ¿cómo moraba esa concupiscencia en su ser, en su carne? Va a revelar lo que hay dentro de tu corazón. Y ahí es donde vamos. Si nosotros verdaderamente decimos que queremos al Señor, que creemos en el Señor, hay que servirle y hay que ser obediente a su palabra. Nosotros no podemos pretender servirle al Señor a nuestra manera, y la palabra sí nos lo ha enseñado desde el principio. Es más, desde el principio, con Eva, con un Caín, con un Coré, con los hijos de Aarón, de querer servirle al Señor a su manera. Entonces, hermano, alerta, Shema Israel, cómo las congregaciones católicas y cristianas le están sirviendo al Señor a su manera, no a lo establecido por su Torá, no. Entonces, vamos a reflexionar en lo que nos está enseñando la palabra. Tenían corazón tenían envidia, tenían dolor, tenían celos, y eso es lo que viene a brotar en sus vidas. Viene a brotar el resentimiento que tienen en sus corazones. Entonces, hay un dicho por ahí que no sé si en otros países, pero en Puerto Rico, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Usted ve que las clases de gente que son similares, preste atención, hermano. Preste atención. Yo soy una persona bien observadora. Usted me ve tranquilita, sentadita, mirando todo. Preste atención, eso se llama discernimiento. Cuando usted ve grupos de personas y diversidad ellos se juntan porque les gusta lo mismo. Entonces nosotros, el Señor nos llamó a que nosotros no nos podemos juntar con toda clase de personas. ¿Por qué? Porque sus designios de su corazón son diferentes a los de nosotros. Amén. Entonces aquí ellos se sentían con derecho
Yo soy príncipe, yo soy de la tribu de Leví, yo estoy trabajando en el templo, así que yo también puedo ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, al decir eso, ellos estaban rechazando lo que ya el Señor había escogido. ¿Ustedes entienden? ¿Entienden? Ok. Entonces, el Señor es soberano y aquí nadie puede decirle al Señor a quién escoger y a quién no escoger, ¿verdad? Él es quien determina, Él es quien nos llama, ¿verdad? En contra del Señor nadie se puede levantar. Vamos a Hebreos 12. Y lo que me gusta de esto es que podemos ver en ese Nuevo Testamento que tanto nuestros hermanos dicen, no, yo solamente sigo el Nuevo Testamento. Pues que estamos aquí leyendo del Nuevo Testamento y del Antiguo, como ustedes dicen, pero todo es la palabra del Señor. Hebreos 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primeramente, seguid la paz con todos. ¿Estaba Corea haciendo paz en el pueblo? No, estaba haciendo rebelión en el pueblo. Y la santidad, sin la cual, ustedes saben cuántas doctrinas de religión no entienden lo que es sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánta gente no entiende eso? Porque no entiende la raíz de lo que es santidad. Santidad es ser separado de las cosas del mundo y de lo que hace el mundo, hermano. Y ellos se llenan la boca diciendo esto, no, sin santidad nadie verá a Dios. Pensando en su propio conocimiento, por eso la palabra en Proverbios nos dice, no te dejes llevar por tu propio conocimiento, lee la palabra porque la palabra te va a decir qué es qué. Y santidad es ser separado de las cosas del mundo. Y la iglesia cristiana y católica no están separadas de las cosas del mundo, al revés. Ellos invitaron las cosas del mundo a sus congregaciones, celebrando las cosas del mundo dentro de los templos, ¿verdad? Entonces, en Hebreo aquí dice, la paz y la santidad de la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermano. Mira qué fuerte está esto. Ellos anduvieron en medio del mar, ellos anduvieron cubiertos con la nube, ellos anduvieron con la cobertura, con el Señor, y perdieron su salvación. Entonces Hebreos 12, 14 aquí nos está diciendo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, como así fue contaminado Coré con esa raíz de amargura. Oh, que estos se creen mejor que yo. Oh, que yo soy igual que ellos. Oh, que aquí todos somos santos. Aparentemente no todos eran santos, cuando lo que estaba demostrando Coré era altivez, celos. Eso es el santo. Altivez, celos, rebelión. Eso es el santo. Eso es el del Señor. Raíces de amargura, no. Entonces, ojo, si usted está diciendo que usted cree que va a ser salvo, si usted cree, ahí mismo lo dice, le dirán Señor, Señor, están bajo la nube, pasaron por el bautismo, pasaron, ¿verdad? Estamos, pero el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque eran rebeldes, querían servir a su manera. Y vamos a ver lo que le sucede a Coré con querer servirle al Señor a su manera, en Números 13. El nombre de Coré, su significado nos lleva mucho al conocimiento de lo que el Señor está enseñando aquí. Depilado, calvo. Mira lo que quiere decir el nombre de Coré en la raíz hebrea. Depilado, calvo. ¿Verdad?
Dice, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coá, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, se levantaron contra Moisés con 250 varones. Esto también sucede, hermano. Cuando una persona tiene rebeldía, tiene raíz de odio, de celos, busca otras personas para levantarse en contra de lo establecido en cualquier lugar, ¿verdad? Porque esa es la simiente demoníaca que se mueve, ¿verdad? Para ir en contra de lo establecido tiene que buscar un séquito, ¿verdad? Se levantaron en contra de Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Miren esto, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y le dijeron, basta ya, o sea, ya, mira el odio, el nivel de odio que tenían en contra de ellos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Rebeldía, desconocimiento de la autoridad del Eterno y a los llamamientos que hizo el Señor. Entonces, vamos a Génesis 4. En Génesis 4 hay una revelación. A mí me gusta mucho, hermano, estudiar con diversidad de recursos. Yo los he compartido ya con la congregación, diversidad de recursos que enseñan la verdad, que enseñan no posición de hombre, sino la verdad, desde Génesis a Apocalipsis. Y he nombrado muchos de ellos con los cuales yo estudio. Michael Rood, de Rudo Despertar, Lillian Hunter, el Roe Palacios, hay diversidad de ellos que enseñan lo mismo, que enseñan la verdad, que no enseñan posición de hombre. Y yo siempre los amonesto, hermano, que ustedes escudriñen y estudien. No estudien religión, no estudien doctrina de hombre, estudien la palabra. Amén. Y pues yo estudio de varios recursos, de todos estos recursos, y es algo bien rico, bien hermoso, aprender con ellos todas estas, leyendo con su palabra. Usted no se deje llevar por hombre, usted en su palabra, usted va y estudia juntamente. Amén. Es una riqueza lo que el Señor nos está dando en estos tiempos para que abramos los ojos, amén, y para que sigamos la verdad. Entonces, la rebeldía, eso es uno de los pecados desde el principio. El ir en contra de la autoridad del Eterno es otro pecado. Entonces lo vemos en Génesis 4:6, cuando Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y esto yo lo saqué del estudio de Lillian Hunter, porque aquí en esta parte ella da la raíz de lo que quiere decir en hebreo, lo que el Señor le dice, hermano, y aquellos que les gusta escribir, escriban. Esta raíz de Génesis 4:6 dice, entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pues aquí ella de la raíz hebrea nos da la página donde en hebreo, qué es lo que realmente dice. Y dice, el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás disgustado? ¿Por qué tu rostro se ve abatido? No debe ser así. Si tú mejoras tu conducta, tú serás perdonado. Pero si no mejoras tu conducta, tu pecado permanecerá hasta el día del juicio. El castigo será exigido para ti
en el futuro si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, serás perdonado. Eso fue lo que el Señor le dijo a Caín en la raíz hebrea. Mira que mucho se pierde en la traducción que nosotros tenemos, ¿verdad? A todo lo que podemos entender de cómo el Señor le habló con amor, con enseñanza. Le dijo, si no estés abatido, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. No dejes que tu pecado dure hasta, o sea, el Señor le habló enseñándole qué iba a suceder si no perdonaba, si no cambiaba su manera de ser, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de esos celos que llenaron el corazón de Caín, los mismos celos que llenan el corazón de Coré, ¿verdad? Y la cuestión es que estas personas que se levantan con celos en contra de los escogidos del Señor, son avisados por el Señor, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y el Señor le da una y otra vez oportunidades, tantas oportunidades. ¿Verdad? La palabra nos dice hasta en el medio de la tribulación el Señor va a estar dando oportunidades y van a haber muchos que no lo van a querer recibir, hermano. Mira la misericordia del Señor hasta los tiempos del fin, ¿verdad? Entonces el pecado a la puerta quiere decir en hebreo una expresión como si el pecado está durmiendo a nuestras puertas. Miren eso. No se arrepintió. Y ya todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la paracha de Coré, el pecado se había asomado al corazón de estos hombres, ¿verdad? Porque resistían autoridad. Y eso lo tenemos que ver en las congregaciones. Gente Dios mío, cuánto lo vi, cuánto lo viví. Gente arrogante que se levantaban en contra de lo que el pastor decía, lo que la decisión que el pastor tomaba, y no porque yo opino esto, y no porque, wow, que mucha falta de temor al Señor, de mucha falta de conocimiento de lo que el Señor estableció, lo estableció el Señor, y ningún hombre puede ir en contra de lo establecido del Señor. Entonces esto es lo que sucede, resistir la autoridad impuesta por el Eterno. Eso es lo que estaba haciendo Coré, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón, ¿verdad? De acuerdo a su corazón. En Números 16:3 se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Entonces, porque toda la congregación, ellos son santos, ya lo leí. Datán, Coré y Abirán se buscaron 250 varones, príncipes de la congregación, y fueron a demandar de Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero ellos no entendían que ellos estaban yendo en contra de la voluntad del Señor. En Daniel 2:20, para aquellos que apuntan, Daniel 2:20, leemos, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Yahweh de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahí vemos cuando el Señor está estableciendo el pueblo. Dice, los que Él escoge para cada servicio, le da espíritu de sabiduría para el servicio que Él los está escogiendo. Ahí se cumple su palabra. Amén. Ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Amén.
Entonces Coré no entendió eso. A veces las personas se dejan cegar por lo que yo me merezco, por la posición que yo tengo, por quién yo soy. Se dejan meter en esa mente el yo, y sacan al Señor. Cuando nosotros tenemos que vivir una vida donde que sea lo que el Señor quiera, que el Señor alinee nuestros pasos, que el Señor disperse a sus enemigos de nuestro camino, que sea la Torá del Señor lumbrera a nuestro camino y a nuestros pies. O sea, que ya no vivo yo, sino que vives tú en mí, Señor. Que yo no tomo una decisión que vaya en contra de lo que tú estableciste, ¿entienden? Tenemos que cuando ya no vivimos nosotros, tiene que ser la palabra del Señor en nuestras vidas y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Amén. Entonces, en este momento, cuando estas personas se levantan, ¿qué hace Moisés? Dice, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro, o sea, él sabía. Él entendía cuál era su llamado. Él entendía que era la voluntad del Señor, que no era la de él propia. Él entendía que todo lo establecido había sido el Señor, que no había sido él. Él entendía que él era siervo, que él era un servidor del Señor, quien establecía y quien quitaba era papá, ¿verdad? Entonces, habla con Coré y le dice, ok, mañana mostrará Yahweh quién es suyo. Mira esto, quién es de él. Mañana el Señor mostrará quién es santo y hará que se acerque a él. El que él escogiere, ¿verdad? Él lo acercará a él. Ustedes ven que en todo momento Moisés está diciendo, el Señor es el que va a escoger, el que va a acercar, el que toma la decisión es el Señor, ¿verdad? Entonces, así él muestra quién es el que manda, ¿verdad? Entonces da una directriz, ¿verdad? Tomar todos incensarios, el número 6. Estoy en Génesis todavía. Tomar unos incensarios. Amén. Y poner fuego en ellos. Y poner en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y sabemos todos que hemos estudiado que qué es el incienso, ¿verdad? La palabra dice, el incienso son las oraciones del justo. Y la misma palabra dice que el Señor no escucha las oraciones del impío. Esta revelación la podemos ver aquí en este suceso. Pero entonces tenemos que entender qué es lo que es el fuego, qué es lo que es el incienso, que la connotación de todo esto sale de la raíz hebrea y por ende si no leemos de acuerdo a la raíz hebrea pues nos vamos a perder muchos misterios de qué es lo que quiere decir qué. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo, ¿verdad? Aquel será el escogido, el apartado. Eso es lo que quiere decir santo en hebreo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oí ahora, hijos de Leví, os es poco que Dios, que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh. O sea, Moisés le está diciendo, ¿eso te parece poco? Que el Señor te escogió a ti para ministrar en su tabernáculo. Y para que estuvieras delante de la congregación ministrando, eso para ti te pareció poco, ¿verdad? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, para que ministren. Eso es poco para ti, que también quieres ser sacerdote. Eso es lo que le está diciendo aquí en el número 10. Por tanto, tú y todo tu séquito, sois los que os juntáis contra Yahweh. Aquí él le está haciendo claro. Ustedes se están juntando en contra de Yahweh. Porque Aarón, ¿quién es Aarón para que ustedes estén murmurando de él? Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no están yendo en contra de Aarón. Ustedes están yendo en contra de Yahweh, el que está estableciendo todas estas cosas a su manera.
¿verdad? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, a hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos para allá. Mira qué rebelión tan fea. Dijeron no vamos para allá. O sea, no obedeceremos a lo establecido por Yahweh. Nosotros vamos a servir a nuestra propia manera y nosotros somos príncipes y somos de la tribu de tal, de Leví, de la otra, y ya nosotros escogimos cómo nosotros vamos. Y esto, rebelarse en contra de lo establecido del Señor, es ir en contra de lo establecido por el Eterno. No podemos cuestionar la Torá. No podemos decir que la Torá fue abolida. No podemos decir que como dicen, Dios mío, ¿de dónde sacaron esto? De estudios de hombre. Que dicen que la ley de Moisés, hermano, pero ¿qué ley puede dar Moisés? Moisés era un hombre igual que nosotros. La ley de Yahweh, del creador de los cielos y de la tierra, no es la ley de Moisés. La Torá. Nosotros no, nadie puede cumplir la Torá y por eso nosotros lo que recibimos a Jesús, nosotros no, cuando la misma palabra te dice, mira, no está allá en el cielo para que tú digas quién la va a buscar. La misma palabra te dice, mira, no está allá el cruce, que tú no la alcances. No, está aquí. Lo único que nos toca es leerla y ser obediente a ella, hermano. Entonces, cuando ustedes dicen esas cosas, ustedes están decretando que ustedes son de la rebelión de Coré. Literalmente, están en contra del Señor. Entonces, eso conlleva a una consecuencia, ¿verdad? La rebeldía siempre, todo trae consecuencia. Deuteronomio 28, ¿verdad? Si sigues los mandamientos y los preceptos del Señor, estas serán tus bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito serás en el camino, bendito será tu canasta, bendito, 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 bendito. Pero el mismo Deuteronomio 28, ahora, pero si no sigues los mandamientos del Señor, y ellos dicen que los mandamientos del Señor están abolidos, maldito serás en el camino, maldito será el fruto de tu vientre, maldito. Yo no quiero maldición para mi vida. Yo escojo ser obediente no a través de mis obras, sino a través de la guianza, ¿verdad? De Yeshua, que conocimos como Jesús. Aquí ahora vamos a entender que Él es el sumo sacerdote. Porque este era el problema de Coré. Él no quería ser levita trabajando en el templo. Mira, hermano, cuando yo leí esto, yo empecé a llorar el llamado tan hermoso que el Señor nos ha dado a nosotros, que estamos recibiendo el llamado, el silbido. Nosotros vamos a trabajar en el templo del Señor, hermanos. Esto es algo grande para nosotros. Y lo que les toca a los levitas, hermano, vamos allá, que no quiero la bendición que le toca a los levitas, hermano, por si acaso no me da el tiempo, es todos los diezmos y las ofrendas. Y no es por interés, vamos, sáquense eso de la mente. Quiero llevarlos más allá. Toda ofrenda que el pueblo trae al Señor, el Señor en su hermosura de cómo nos ama, aquí lo vamos a leer, se la da a los levitas, a los que trabajan el templo. Ellos no van a tener herencia de tierra, pero el Señor dice, tu herencia soy yo. Qué cosa más grande, hermano. Esto me puso a mí a llorar y a gemir. Lo vamos a leer, lo tenemos que leer. Vamos a leerlo. Yahweh instruye a Moisés para resolver, ¿verdad?, este conflicto, ¿verdad? Entonces le dice, se presentarán aquí, pero el Señor le dice, ordénale al pueblo que se aparte de ellos. Mire, ¿por qué nosotros no podemos juntarnos con cualquier persona? Porque la palabra dice, de nada tiene en común la luz con las tinieblas, ¿verdad? Las personas que hacen mal, que mienten, que odian, que son rebeldes, nada. ¿Qué vas a hacer tú con esas personas? No.
o se convierten ellos a ti o tú te conviertes a ellos, ¿verdad? Y tenemos que tener mucha cuenta con eso, ¿verdad? Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Hermano, estoy leyendo Números 16-18. Ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. La gloria de Yahweh, aleluya, hermano. Dice: y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Se acuerdan que yo le dije que el Señor no escucha el incienso de los impíos, la oración de los impíos? Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. No podemos juntarnos con las personas idólatras, porque eso nos va a hacer cómplice de todos sus pecados. Aquí me acuerda Apocalipsis 18, cuando nos dice: huid de ella, de la gran Babilonia, para que no suframos, ¿verdad?, por sus pecados. Dice: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. El juicio vino del cielo, la tierra se abrió y ellos fueron vivos al Seol. Además cayó fuego del cielo y consumió a los que ofrecían el incienso ese que él no había, ¿verdad? Y aquí mira, Apocalipsis 18:4. Apunten. Y 2 Corintios 6:14. Y teniendo en cuenta, como decíamos, que estas porciones de la Torá son una sombra de lo que ocurriría en el futuro, ¿verdad? Y el futuro próximo, porque ya nosotros somos esa generación de la cual habló, ¿verdad? Tenemos la misma en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, tenemos la misma amonestación que el Señor le dijo a su pueblo cuando le dijo: sepárense de Coré, para que no paguen por sus pecados. Tenemos la misma en Apocalipsis 18. Vamos allá, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Así que está la iglesia católica con un montón de imágenes de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, hermano. La iglesia católica es la más rica del mundo por todo esto, lo dice la palabra. Todos esos negocios de mercaderes y de todo eso. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, hermano.
todos esos pecados, todas esas abominaciones que están haciendo. Ha llegado hasta el cielo, dice Apocalipsis 18. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Amén. Y vamos a 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con incrédulos. Más clara no puede ser la palabra, hermano. Lo que pasa es que no están leyendo la palabra, hermanos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Porque donde usted entre, si hay tinieblas, tienen que huir, hermano, si usted es luz. Ahora la pregunta es usted luz o es tiniebla? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Esa es 2 de Corintios 6:14 y Apocalipsis 18. Hermano, y estamos leyendo todo lo que sucede con Coré. Ahora les digo yo a ustedes, ¿ustedes creen que después que sucede eso, esta gente aprende? Hermano, mire cómo está el mundo en estos tiempos. Hermano, no hay lugar donde usted mire en estos tiempos donde está la gente rebelde, donde está la gente rompiendo Biblias, donde está la gente profanando el nombre del Señor, donde está la gente por todos lados, por las redes sociales, por el TV, por las películas, por las canciones, por la manera que la gente, usted solamente tiene que salir y caminar en la calle o guiar en la calle, usted va a ver todas estas abominaciones enfrente de sus ojos. Hermano, y la palabra nos dice que el Señor nos llama, bueno, desde mi conocimiento, yo estoy recibiendo el llamado del Señor desde que yo era niña. Hermano, yo puedo ir atrás hasta los 5 años de cómo en momentos y que mi familia decía, pero en momentos que yo pasaba, cuando hacían el llamado, yo niña pasando sola sin mi familia, yo caminando, usted entiende yo digo, Dios mío, pero eso fuiste tú, niña pequeñita, atendiendo todo lo que hablaban del Señor en las iglesias. Y mi mamá siempre se sentaba al final, porque mi mamá lo que hacía era que el Señor me la bendiga, ¿verdad? Visitar las iglesias. Ella nunca se congregó en iglesias, pero ella visitaba diferentes iglesias y siempre se sentaba al final. Y yo, pequeñita, 5, 8 años, me acuerdo de momentos donde yo escuchando la palabra del Señor y yo pasaba sola al frente. Solita, una nena chiquita me paraba así cuando decían si tú querías recibir. Yo me acuerdo y yo, Dios mío, Señor, es que yo he sido tuya, como tu palabra dice, desde el vientre de mi madre. Y me acuerdo de esas cosas y me río. Qué hermoso tú has sido. Yo he visto la mano del Señor en mi vida, de cosas. La mano del Señor, de cómo el Señor me... ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esto no es tan solo yo, eso somos todos.
A todos el Señor nos ha hablado una y otra vez, una y otra vez. Nos ha dado oportunidades una y otra vez. Y la palabra dice que hasta en la misma tribulación el Señor es tan misericordioso que va a estar dando oportunidades. Entonces no hay excusa, hermanos, cuando leemos en su palabra, apártese, porque no hay excusa. No hay excusa si tú sigues sirviendo, si tú sigues rebelde, si tú sigues en idolatría, si tú sigues en murmuración, si tú sigues en contra de lo establecido del Señor. No hay excusa. El Señor a través de toda su palabra nos ha amonestado. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque pasa lo de Coré, hermano. Y la palabra nos dice, léanla conmigo, al día siguiente. No pasaron meses, no pasaron años. Al día siguiente, hermano, toda la congregación de los hijos de Israel vuelve y murmura en contra de Moisés. Y dicen, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Mira esto. ¿Cómo está la mentalidad de las personas, hermano? La mentalidad, las personas piensan sus cosas a su punto de vista. Y la palabra dice, ten cuidado con tu corazón. Es engañoso. No seas sabio en tu propio conocimiento. Discúlpeme, hermano. Gracias, Señor. No seas sabio en tu propio conocimiento, sino en la palabra del Señor. Al otro día, después que habían visto la misma presencia de Yahweh, después que vieron todo, la tierra tragarse, el fuego, la presencia, al otro día, hermano, se levantan en contra de Moisés. Se levantan en contra de lo establecido por el Señor. Entonces, tenemos que decirle al Señor que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mis decisiones sean tus decisiones, que yo sea obediente a lo establecido por tu palabra. Podemos ir a Juan 12:24, hermano. Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es él, ¿verdad? El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Solo muriendo a nosotros mismos. Muriendo a nosotros mismos, ¿verdad? Aprendemos a obedecer la voluntad de Yahweh. La obediencia nos trae bendición y la desobediencia maldición. Amén. Entonces podemos, que dice la palabra, tantos versículos, ¿verdad?, que ya hemos dado, pero dice la palabra las 7 cosas que aborrece el Señor, ¿verdad? Los ojos altivos, aquellas personas que son orgullosos en las congregaciones, la lengua mentirosa, las personas que se pasan mintiendo, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, hermano, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mira, yo me acuerdo una vez el pastor que nosotros crecimos, me llamó a la oficina y el tan solo hecho, hermano, de él preguntarme, Camil, ¿tú estás segura? Mira, eso hizo temblar mi alma y mi espíritu. Y yo le dije, sí, pastor, delante de la presencia del Señor estoy yo. Yo no tengo nada en contra de mis hermanos, pero es tener ese entendimiento, ¿verdad? De que el pastor que estaba al frente de mí había sido puesto
¿verdad? Establecido por el Señor y que merecía una honra, que merecía, ¿verdad? Y ahí es donde usted empieza a crecer, hermano. Ahí es donde cuando usted honra al Señor, ahí es donde el Señor le abre los ojos a toda verdad. Amén. Entonces no podemos tener esos corazones mentirosos de murmurar, no. Amén. Entonces vamos a la revelación, antes de otra más revelación, ¿verdad? Porque sabemos que hemos tenido todas. De la vara de Aarón. La vara de Aarón, ¿verdad? Número 17. Luego habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno de la vara. Y la palabra hebrea es maté, que quiere decir rama de vid. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Esto sucede al otro día. El pueblo no le bastó ver todo lo que vio cuando la tierra se tragó, no, al otro día. Mira la paciencia que el Señor tiene con nosotros, pueblo. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Florecerá, resucitará, volverá a la vida. Eso es lo que quiere decir cuando florece la vara de Aarón. Las ramas cortadas están muertas. La rama que vuelve a la vida será la única que mantenga el sumo Cohen, ¿verdad? Lo que conocimos como el sacerdocio. Y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores. No tan solo reverdeció, sino que echó flores, echó nuevos renuevos y produjo almendras. ¿Qué quiere decir esto? Que lo muerto vivió, tomó vida. El Señor le dio vida, le dio fruto, ¿verdad? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a todos los rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Yahweh, así hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Yahweh, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Ellos entendieron que estaban en contra de la voluntad de Yahweh y por ende estaban muertos, ¿verdad? Entonces el Señor escogió a Aarón y a sus descendientes como sumo sacerdote, ¿verdad? Como sumo Cohen delante de Yahweh. Y la revelación para nosotros, después de la muerte y la resurrección de Yeshua, ¿verdad? El templo fue destruido hasta el día de hoy. No hay templo. El único sumo Cohen que tenemos es Yeshua. El que oficia delante de nosotros nuestras oraciones, el que derramó y pagó el precio, el que cargó sobre él todo, ese es el sumo Cohen. Hebreos 9:7.
Pero en la segunda parte, solo el sumo Cohen, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, ¿verdad? En Hebreos 9:7 está hablando cuando el Señor establece los sumos Cohen. El Señor primero ellos tienen que dar sacrificio por sus pecados porque son hombres normales como usted y como yo. Ellos tenían que dar sacrificio primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ¿verdad? Mientras haya templo, el sumo sacerdote sería de la descendencia de Aarón, un hombre imperfecto, como lo acabamos de decir, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermano, estamos leyendo Hebreos 9. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero una vez destruido el templo, dice, pero ya estando Yeshua, nuestro sumo Cohen, de los bienes venideros, por el más alto y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, aleluya, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que Yeshua confirma ese pacto que nosotros aprendimos. Entonces, si no leemos el Antiguo Testamento, no entendemos para qué son los sacrificios, para qué es el sumo Cohen, para qué es el becerro, para qué es la oveja, para qué. No entendemos nada si no estudiamos el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, Yeshua confirma ese pacto, ¿verdad? El pacto que nosotros recibimos, el pacto en Jeremías 31:31. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El Señor, el testamento, el nuevo pacto, ¿verdad? Es un testamento. Pero usted no puede recibir la herencia si no sucede una muerte. Mira la revelación tan maravillosa, que el Señor es tan maravilloso. Entonces, Yeshua tenía que morir, porque el testamento con la muerte se confirma. Estamos leyendo, hermanos, Jeremías 31:31. Pues no es válido, entre tanto el testador vive. Y si el Señor nos da un nuevo pacto, ese nuevo pacto tiene que ser sellado con esa sangre, ¿verdad? Le llamamos el pacto renovado, con la sangre del Cordero Inmaculado, en el lugar de los cielos, no en un templo hecho de hombres, sino en el lugar verdadero, ¿verdad? Entonces fueron sellados con sangre.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro y también roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué, hermano? De los pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura, o sea, un sketch del verdadero, ¿verdad? Sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Yahweh, hermano. Mira qué maravilloso es esto. Y no para ofrecerse muchas veces, no, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo todos los años, no, con sangre ajena, no. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y perecerá por segunda vez sin relación con aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Así alzamos la mano. Papá, te estamos esperando. Así que como la vara de Aarón, ¿verdad?, revivió, Yeshua, el prototipo de Yeshua que iba a resucitar, confirmando, ¿verdad?, ahora ese sacerdocio que el Señor nos mostró, ¿verdad?, que iba a ser. Amén. Entonces, Aarón hizo la expiación por el pueblo y Yeshua entrega su propia sangre para hacer expiación por Israel. Hechos 5:31. A este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, cuando miramos las 12 varas, en las 12 varas están escritas las 12 tribus de Israel. Pero la vara de Aarón dio fruto. La obra de Yeshua sigue dando fruto, ¿verdad? Porque dice que está recogiendo de todos los ángulos de la tierra la descendencia de Israel. Esto fue anunciado proféticamente con esta vara, ¿verdad? Todos los ángulos, la resurrección de las 12 varas. Y eso lo encontramos en Ezequiel 37. Nos advierte que en el tiempo viene, y es ahora mismo, cuando el Espíritu del Eterno sople sobre los huesos secos y estos huesos vuelvan a la vida. Entonces, una vez las 12 tribus, los que estamos dispersos por todas las naciones, reconozcan la Torá, ¿verdad? La casa de Israel y el Mesías, la casa de Judá, serán reunidos, ¿verdad? En Romanos 11 nos habla, ¿verdad?, de ser injertados. La casa de Judá serán reunidos en dos grandes grupos: el palo de Judá y sus compañeros, y el palo de Efraín o el palo de José y sus compañeros, y serán un
solo palo, un solo pueblo en la mano del Eterno. Entonces, todas estas revelaciones, esto es una revelación tras la otra, hermano. ¿Se acuerdan en la paracha pasada? ¿Quiénes dieron el buen reporte? Judá y Efraín. ¿Quiénes son los restaurados y los resucitados en la mano del Todopoderoso? Judá y Efraín. ¿Se acuerdan la paracha pasada? Los únicos dos que trajeron en buen reporte, los únicos dos en obediencia, los únicos dos que quieren y aman al Señor, Judá y Efraín. El Efraín, nosotros esparcidos en las naciones, los extranjeros que seamos injertados, ya no nos podemos llamar gentiles, tenemos que llamarnos ciudadanos, somos Israel, hermano. Entonces, de esa misma manera, el sumo Cohen o el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón, no podía haber perdón para el pueblo mientras hubiera un tabernáculo o un templo sin Yeshua, ¿verdad? Que es el sumo Cohen, el sellador del nuevo pacto. No hay entrada de restauración en Israel, ¿verdad? Sí, sin Yeshua. Y acuérdense que Judá, ya se los dije, cuando vean a Yeshua venir, ahí es donde van a gemir y van a llorar. Esa es la parachá de José, cuando José se encuentra con sus hermanos, amén. Entonces toda Judá reconocerá a Yeshua al mismo día. Cuando estén todas las naciones, que se van a levantar todas las naciones en contra de Israel, ellos van a gemir. De ellos van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando ellos alcen sus cabezas, que vean a Yeshua, ahí va a ser el quebranto, ahí ellos van a gemir. Acuérdense, en todo lo que fue será. Y ese prototipo lo vemos en el encuentro, cuando se encuentra José con sus hermanos, que empiezan a gemir, y dice que sus gritos y sus lloros los oyeron por toda la ciudad. Entonces todo Judá reconocerá a Yeshua el mismo día. Entonces nosotros estamos en este tiempo de la redención, de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Tenemos la revelación de Yeshua y ahora se nos es revelada la Torá. Entonces nosotros estamos en ese Teshuvá. Por eso yo recibí ese nombre para la congregación de nosotros, Teshuvá. Estamos en ese camino, en ese proceso de caminar, ¿verdad? A ese llamado que el Señor nos da. Sin Yeshua, sin sumo sacerdote, no hay redención, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir en esa ignorancia, ¿verdad? De ser rebeldes, porque el que se hace rebelde pierde, como Coré. Entonces, tenemos que entender que la voluntad del Señor es inescrutable. Ya lo que el Señor dijo es y será, ¿verdad? Venimos a la Torá, venimos a Mashiach, recibimos su palabra. Amén. Entonces, para cerrar esta revelación de los levitas, mira qué hermoso. En Números 18, hermano, Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. La palabra tisú significa en hebreo llevar sobre sí. El sumo Cohen y los levitas son responsables de mantener la santidad del santuario. Nada impuro puede estar en el tabernáculo. Entonces, Yeshua es el cumplimiento profético del sumo Cohen Aarón. Yeshua llevó también el pecado de Israel sobre él. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán
a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Hay varios, acuérdense, en el templo van a haber diversidad de trabajos. Entonces ese fue el problema de Coré. Ya él fue escogido para trabajar en el templo, pero él no, él quería el de sumo Cohen, el de sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto, presten atención, hermano. Que todos los Cohen son levitas, porque vienen de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas son Cohen. Esto es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Cada cual tenía su llamado asignado. Entonces seguimos leyendo el número 18:4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre Israel. Ningún extraño se acercará. El pueblo de Israel tenía que permanecer en el atrio. Solo los Cohen, solo los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote, el sumo Cohen, al lugar santísimo. Usted ve que hay niveles. Y de acuerdo al nivel del llamado que el Señor le ha dado a usted, es el nivel de que el Señor le va a pedir a usted. De separación, de buscar su presencia. Amén. Entonces dice, cada cual tenía su tarea asignada. Ningún extraño se acercará, ¿verdad? El pueblo de Israel se tenía que mantener en el atrio. Y esto me lleva a Apocalipsis, donde le dice al ángel, no midas el atrio, porque el atrio es para el pueblo. ¿Usted ve? El pueblo de Israel se tenía que permanecer en el atrio. Solo los Cohen podían entrar al lugar santo. Y solo el sumo Cohen podía entrar al lugar santísimo. ¿Verdad? Entonces, aquí nos lleva a cuando el Señor nos dice, en Primera de Pedro, ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido por el Señor. O sea, nos habla de diversidad de posiciones en los atrios, posición dentro del templo y posición en el lugar santo, porque sabemos que el lugar santísimo es Yeshua HaMashiach, amén. Porque he aquí he tomado de vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh. Repito, estoy leyendo, hermano, para que lo lean en sus casas más tranquilito. Estoy leyendo en Números 18. Números 18:6. Hemos leído número 18 completo, pero cerrando, estamos leyendo el número 6. Porque aquí yo he tomado de vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Como regalo del Señor. Vuestros hermanos levitas son regalos del Señor para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, hermanos. Yeshua, cuando venga de nuevo, va a reinar 1000 años en el templo, y a nosotros, de acuerdo a su palabra, se nos es dado el trabajar en el templo. Dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, el del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don de servicio, un regalo de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Así va a ser, hermano, este milenio que reinemos con Yeshua.
Entonces, en esta revelación hay algo tan bonito. El número 8 dice, dijo Yahweh a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Mira esto, yo lloré aquí, hermano, yo lloré. Dice, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, o sea, la separación que el Señor nos hace para este ministerio. Y a tus hijos por estatuto perpetuo, hermanos, marquen eso. Es estatuto perpetuo. 18:8, número 18:8, por eso en Primera de Pedro nos lo recalca. Dice, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti, cosa separada. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de sus hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, hermano. Esto no ha sido abolido. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Yahweh para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Yahweh, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, toda carne que ofrecerán a Yahweh, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. El primogénito del asno tiene que ser redimido por un cordero. Efraín es comparado al asno en la escritura y debe ser redimido por Yeshua, el cordero de Elohim. Mira qué hermoso es esto. Nosotros somos redimidos, el Efraín disperso en las naciones, por ese cordero hermoso. 18:16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, el 19, márquelo, hermano, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh. Para ti y tu descendencia contigo, hermano, pacto de sal es perpetuo. El pacto eterno del Señor es eterno, ¿verdad? Entonces, los levitas